Señores, la gente cambia. La gente cambia en la vida y da cambios que uno lo ve como extraordinario. Muchos dominicanos y dominicanas recuerdan a Leonel Fernández cuando era profesor o antes de ser profesor en la universidad, cuando era estudiante. Leonel Fernández, un pobrecito, a pie, que no tenía absolutamente nada, cuyo primer vehículo que consiguió fue un cepillito, un Volkswagen de esos escarabajos, que le decían escarabajo. Eso era lo que tenía. Volkswagen Beetle. ¿Cómo es? Un Volkswagen escarabajo. Súper famoso y, bueno, una marca famosísima de la que yo soy fanático. Lo ha usado en muchos de sus productos. Pero es que ese vehículo era el más barato que había. Y por eso lo usaban los que no tenían que comprar otro. Y no, esos vehículos se dan buenos esos vehículos. Pero escúchame, Arnold, que yo estoy hablando del pasado, no del de ahora. Entonces... No, me voy entonces. Entonces, Leonel Fernández no tenía nada. Era un pobrecito. Y él mismo ahora contó su historia con un episodio que le pasó cuando el PLD lo encomendó para que fuera a dar una conferencia a Neiva, a los PLDistas de Neiva. Vamos a ver esa anécdota que contó el mismo Leonel Fernández allá en Neiva. Tendría yo entonces como 20 años de edad. Y me han enviado a dictar una charla aquí en este municipio. Y bueno, en aquel momento era un partido naciente. No teníamos los medios para que el partido me trajera hasta acá. Así que tomé un carro público en la avenida San Martín en la capital. El chofer me advirtió que no venía para Neiva, sino que tenía que dejarme en el cruce de Barahona. Bueno, llegamos al cruce de Barahona como a las 7:30 u 8 de la noche. No me imaginaba que me iba a dejar solo allí en medio de aquella oscuridad. Allí estoy en el cruce de Barahona hacia Neiva. Pasan vehículos todos llenos. Pasan autobuses, nadie se para. A veces ni me ven. Entonces, ya prácticamente tengo una hora. Lo que temo es que alguien me salga con un machete de la oscuridad, ¿verdad? Y tenga que emprender la huida. Bueno, pero al final, un autobús, el chofer logra verme y se detiene. Y me dice, mire, no lo vamos a dejar solo aquí, pero aquí no cabe un alma en el autobús. Si usted quiere llegar a Neiva, tiene que subirse arriba de la guagua y yo tengo ahí unos cerdos amarrados. Yo digo, bueno, pero no tengo otra opción. Y efectivamente me subí en el techo del autobús, agarrado con mis puercos ahí. Cuando llegamos a Neiva, yo le digo al chofer, déjeme por lo menos una esquina antes del ayuntamiento donde voy a hablar, porque si la gente ve que yo vengo junto con los puercos, no me van a escuchar, ¿eh? Y efectivamente logré desmontarme antes del lugar. Pero alguien me dijo, mire, compañero, usted como que huele a puerco. Y era que efectivamente se me había pegado el olor. Pero, en verdad, fue una gran lección. La lección de que es en base al trabajo, al sacrificio, a la perseverancia y a la fuerza de convicción como se logran las metas y se logran los objetivos que uno se traza en la vida. Ese joven que llegó en la tapa de un autobús agarrado de unos cerdos, llegó después a la presidencia de la República. Bueno, ahí usted oyó. ¿Y por qué Leonel no se pone a pensar en los miles de jóvenes de República Dominicana
que siguen viajando en la tapa de autobuses ligados con cerdos. Porque él pasó por el gobierno y se le olvidó ese sacrificio de la juventud que tiene aspiración, pero no tiene oportunidad. Él llegó a presidente porque le dieron la oportunidad, porque un visionario como Juan Bosch lo escogió para que él fuera presidente. Sí, así mismo como usted lo oye, fue el profesor Juan Bosch que en una ocasión definió a Leonel como una mina de oro y lo proyectó hasta que lo hizo presidente de la República. Pero ¿cuántos jóvenes con talento en República Dominicana han perdido esa oportunidad? Le han negado el gobierno esa oportunidad, el mismo gobierno que encabezó Leonel Fernández. ¿Cuántos jóvenes no han logrado su sueño porque le quitan la oportunidad? Porque se están robando lo que hay que invertir en esos jóvenes en el gobierno. Y cuando vi esto, digo, qué bueno que Leonel se esté acordando de que él era pobre. Porque usted sabe que ya hace muchos años que Leonel dejó de ser pobre y ahora es muy rico. ¿Me hago? Una duda. ¿Por qué Leonel no repite la hazaña que le hicieron a él? Que agarre un muchacho nuevo ahora que está subiendo en el partido, lo educa para que sea un buen presidente y posiblemente sea ese joven su sucesor, como quien dice. ¿Tú sabes qué? Que para eso la gente necesita ser desprendido y tener una visión amplia, como esa que tenía Juan Bosch, que no le importaba definir a una gente y decir es bueno, es malo, es grande, va a llegar lejos. No, yo nunca he visto a Leonel dejar que un discípulo avanzado de él esté a su lado y se desarrolle. No, porque tratan y son una especie de faraones que nadie puede brillar más que ellos. Nadie. Todo el que está brillando mucho cerca de ellos lo opacan, lo tumban. Yo tengo la experiencia de lo que le hicieron en ese Partido de la Liberación Dominicana a Jaime David Fernández Mirabal. Jaime David Fernández Mirabal, para el 2004, creo que era 2004, o para el 2000, era la figura más interesante para ser candidato a la presidencia del PLD. Sin embargo, ese grupo de Leonel y Danilo, que eran dos figuras que siempre se juntaron en el PLD para hacer el mal. Se juntaron para hacer el mal. Danilo y Leonel se juntaron para troncharle el camino a Jaime David Fernández Mirabal para que no llegara a la presidencia de la República. Y eso le costó a este país, a esta República Dominicana, esa hazaña de Danilo y Leonel le costó a República Dominicana que tuviera un gobierno de Hipólito Mejía. Sí, porque cuando debió ser candidato a la presidencia de la República por el PLD, Jaime David Fernández Mirabal, se juntaron Leonel y Danilo
para con el dinero del Estado impedir que Jaime David fuera el candidato. Jaime David en ese momento era el candidato que quería el país. La gran mayoría del PLD estaba con Jaime David, pero ¿qué sucede? El PLD estaba en el gobierno, y si el gobierno se iba por un lado, imagínese usted quién se iba a ir en contra del gobierno. Pero también la figura que tenía más respaldo fuera del PLD en ese momento era Jaime David Fernández Mirabal. Y le hicieron la trampa más grande que se puede hacer a un político para imponer a Danilo Medina como candidato para enfrentar a Hipólito Mejía, y ahí le ganó fácilmente Hipólito Mejía. Si hubiese sido el candidato del PLD, Jaime David Fernández Mirabal, no llega a la presidencia Hipólito Mejía, Jaime David le ganaba mucho a poco. Pero la ambición de Danilo y Leonel y el deseo de Leonel de troncharle el camino a una figura que se estaba perfilando, que podía hacer un gran trabajo y que podía pasarle a él, pues terminó tronchándolo. Y no pudo Jaime David sacar la cabeza más nunca después de esto, porque él tuvo la opción de irse del PLD al ver que ya lo estaban sepultando políticamente dentro de ese partido, pero se quedó ahí, y de ahí en adelante, ¿qué iba a hacer? Un servir de Danilo y de Leonel. ¿Y qué es todavía? Un servir de ellos, porque no tomó la decisión en el momento. Tú no quieres que yo suba porque tiene miedo, me voy y hago mi vida aparte y hago mi partido. Pero Jaime David, que es una persona de buen corazón, en ese momento dijo que no podía hacer nada, porque si él se iba, iban a cancelar todos sus seguidores que trabajaban en el gobierno y todo eso, y se quedó ahí. Ellos llevaron en esa ocasión el PLD a la derrota. Lo mismo que ocurrió en el PLD ahora en las elecciones recientes, que impusieron un candidato para perder las elecciones. Eso mismo hicieron Danilo y Leonel en el 2000. Impusieron un candidato para perder las elecciones. Pero eso es lo que es Leonel, que todo el que está subiendo, que tiene vuelo, lo troncha para que no avance, porque no tienen ese sentir como lo tenía el profesor Juan Bosch, de hacer subir figuras de jóvenes, figuras refrescantes, para que sean líderes en el país. Seguimos con más.